bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En este caso vamos a resolver un problema de conservación de la energía, donde pretendo que aprendas cómo se aplica el teorema de conservación de la energía mecánica a un sistema y cómo se calcula la trayectoria de un tiro parabólico que está relacionado con este sistema al que vamos a calcular la compensación de energías. Bien, pues el problema nos dice que desde el punto más alto de una esfera de radio 3 metros se deja caer sin rozamiento un cuerpo de masa m. Y se nos pide que calculemos en un primer momento el punto en el que el cuerpo abandona la esfera. En un segundo momento, la velocidad que tiene el cuerpo en el punto del que se despega de esa esfera. En un tercer momento, la distancia al punto de apoyo de la esfera donde impacta el cuerpo y la velocidad del móvil en ese punto de la trayectoria, donde impacta con el suelo. Bien, pues el cuerpo que estamos estudiando sería ese que aparece en la figura. Tendríamos esta, que es la esfera apoyada sobre un plano horizontal en contacto con un punto A. El punto B, que sería justo el punto sobre la vertical proyectada del instante en el que el cuerpo se despegaría de esa esfera, y luego el punto C, que describiendo este tiro parabólico, porque no parte de movimiento horizontal inicial, sino con componentes horizontales y verticales, donde acaba alcanzando el plano del suelo. Entonces, lo que nos obligan es a calcular en qué punto este cuerpo se despega, es decir, deja de tener un contacto mutuo entre la base del cuerpo y la base del plano sustentante de la esfera, y a partir de aquí plantear las ecuaciones cinemáticas correspondientes. Bien, pues planteamos el caso inicialmente. El punto crítico, ¿dónde se alcanza? Se alcanza cuando la fuerza centrípeta, debida a una velocidad sobre una superficie circular, se equilibra con la reacción que tiene el cuerpo. Si la reacción es mayor, estamos hablando de que el cuerpo todavía seguirá avanzando en contacto con la esfera, mientras que si estamos hablando de que la fuerza centrípeta es muy superior, lo que estaríamos hablando es que el cuerpo ya está prácticamente fuera del despegue, fuera del contacto de la superficie. En este caso, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que la componente correspondiente a la proyección P por el coseno, que sería la correspondiente a la fuerza, la componente del peso, P por el coseno proyectada aquí, sería igual a M por V al cuadrado partido por R, que es la fuerza centrípeta. Esa sería la fuerza que aparecería aquí abajo. Y esta V es la correspondiente a la velocidad que lleva el cuerpo en el momento en el que estamos estudiando, que es cuando se despega. Bien, pues si simplificamos, teniendo en cuenta que el peso es la masa por la gravedad, y simplificamos la masa, los dos términos de la ecuación, nos quedaría que G por el coseno es V al cuadrado partido por R. Esta ecuación le hemos puesto una marca número 1 porque nos va a hacer falta en posteriores diapositivas. Si aplicamos la conservación de la energía entre dos puntos que vamos a denominar X1, que es el punto más alto de la esfera, desde donde se deja caer, hasta el punto X2, que es donde el cuerpo abandona ya el contacto de la esfera, tendríamos que la energía, más debida a la posición, que es la energía potencial en el punto X1, sería igual a la energía cinética más la componente de la energía potencial en el otro punto. Al abandonarlo desde el reposo, la energía cinética en el punto inicial de partida es 0, pero sí tendrá energía potencial debido a su propia altura, lógicamente. Entonces, M por V al cuadrado partido por 2, que es la que tendríamos en el correspondiente instante X2, sería igual a mg por h. Esta h es la altura relativa que tendría que haber con respecto a la altura del X2 y el X1. Es como si hubiéramos considerado que el origen de referencia de altura, para este caso concreto que estamos estudiando, pasa por el cuerpo en ese instante. Luego el cuerpo, con respecto a ese eje de referencia que estamos estudiando, tendría una altura 0 y el cuerpo X1 tendría una altura h, que sería desde esta línea hasta la parte más elevada de la esfera. Bien, pues lógicamente el cuerpo X1 tendría solamente la energía de altura y el cuerpo X2, al pasar por ahí el eje de referencia de altura, pues no tendría altura y por lo tanto solamente tendría energía cinética. Bien, pues esa altura, que sería este segmento de aquí, sería todo el radio menos este segmento de aquí, que es el coseno de la proyección de este otro radio, que sería R por la proyección sobre el coseno. Con lo cual quedaría que H sería R menos R por el coseno, y por lo tanto V al cuadrado al despejarlo nos quedaría 2G por R menos R coseno. Sustituyendo en la expresión 1, que es la que hemos visto aquí arriba, ese valor de V al cuadrado, nos quedaría todo esto. Y simplificando R con la R de aquí abajo, nos quedaría 2 tercios, y el ángulo, al hacer el arco coseno correspondiente, nos quedaría que vale 48,19. Luego, cuando el cuerpo ha recorrido un sector correspondiente, un ángulo de barrido de 48,19 grados, el cuerpo se despega de la superficie de contacto. ¿Qué velocidad tiene el punto en ese instante, en ese punto, el cuerpo? Pues tendría, despejando la velocidad de la expresión anterior, de esta expresión de aquí, despejando v, esta r pasaría multiplicando y habría que hacer la raíz cuadrada, que es justamente lo que tenéis aquí.
R por G por el coseno de 48,19 que hemos obtenido antes, la raíz cuadrada. Y nos queda un resultado de que el cuerpo abandona la esfera cuando alcanza una velocidad de 4,47 metros partido por segundo. Nos pide la distancia al punto de apoyo de la esfera. Bueno, pues la distancia que nos están solicitando es desde donde está en contacto la esfera con el suelo, punto A, hasta donde alcanza el cuerpo el impacto de la trayectoria contra el suelo, punto C. Nos están pidiendo todo esto. Bueno, pues esto es un tiro parabólico, donde la ecuación en el eje X, la ecuación, vamos a plantearlo, horaria para hacer referencia al tiempo, sería V por T por el coseno, es decir, la velocidad horizontal que se mantiene constante por el tiempo que transcurre, y la I, que sería la velocidad inicial vertical incrementada en la porción que la gravedad ejerce sobre la componente de velocidad. Entonces sería Vt por el seno más un medio de G por T cuadrado. La ecuación de la trayectoria se obtiene siempre de modo genérico, despejando el tiempo de la ecuación del eje horizontal y sustituyendo ese tiempo en la ecuación de la y, con lo cual nos quedaría x por la tangente más un medio de g por x cuadrado partido v cuadrado coseno cuadrado de alfa. Esta expresión, si la ponemos como ecuación implícita, nos quedaría este término de aquí, donde todo está igualado a cero, y el término correspondiente a esta y sería esta y que aparece aquí, este término, donde sería esta r, que sería el radio, más r por el coseno, que sería este otro tramo que estamos elevando. Con lo cual, sabiendo que el coseno es 2/3 y sabiendo que r vale 3, sacando el factor común, podemos expresarlo de esta manera la y. Todos los demás son datos conocidos y por lo tanto podríamos aproximar que la x es aproximadamente igual a 2,1 metros. Pero claro, 2,1 metros lo que vale x, desde donde se despega hasta donde cae. Habrá que sumarle el tramo AB, que sería el correspondiente a la proyección sobre el seno del radio, para poder calcular el total del espacio recorrido. Luego sería este segmento, que sería r por el seno, este segmento que es igual que este, más lo que hemos calculado que vale x. Y eso resulta un total de 4,33 metros. Y por último tenemos la velocidad del móvil en ese punto de la trayectoria cuando impacta. Bueno, pues esto se puede hacer de varias formas. En principio se puede calcular sabiendo la distancia, se despeja el tiempo, se estudia la ecuación de la y, se sabe que la y vale 0, con lo cual de ahí podemos calcular el valor de la v, etc. Pero en definitiva lo que se trata de calcular que la velocidad es la suma es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces nos quedaría que sería la raíz cuadrada de v al cuadrado por el seno al cuadrado más 2g por y al cuadrado. Haciendo los correspondientes cálculos con los datos conocidos de todo, porque conocemos la v, conocemos el seno del ángulo y conocemos el valor de la gravedad, lógicamente, y conocemos la altura i, que sería la correspondiente a la r más la r por el coseno, pues nos queda un valor final de 22,385 metros partido por segundo, que es el resultado final del problema. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto de conservación de la energía, que espero que haya sido de vuestro interés. Recordaros que en la página principal, fdet.es, podéis encontrar problemas relacionados con este y con otras áreas y con otros campos temáticos, organizados por categorías, y simplemente pues esperar que haya sido de vuestro interés y veros por aquí pronto. Muchas gracias.